Punteros otra vez y con la gran posibilidad de campeonar en el torneo Apertura. Universitario hizo los deberes en la mortal altura cusqueña, porque de todas las ciudades que Universitario constantemente sufre cuando supera el llano, la verdad y la realidad de la milanesa es que Cusco es la zona más brava de todas. Se enfrentó ante un equipo que viene de media tabla, alguna vez peleando el campeonato, logró superar el reto y los dirigidos de Jorge Fossati están a un solo paso de coronarse campeones de la primera mitad del año. Sería un gran logro considerando cómo es el reglamento. Pero aún nada está dicho, señores. A 6 días de este decisivo partido con los Chancas, veremos qué pasó anoche en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Lo más importante era sacar los 3 puntos, diera como diera el lugar, pues en la previa Alianza Lima humilló a Deportivo Binacional, un resultado absolutamente predecible. Contando jerarquías, era natural que Alianza Lima superara a Deportivo Binacional, lo hizo con una facilidad tremenda. Antes de la media hora ya estaba ganando por 4 goles, entonces consideramos que le metió presión adicional a Universitario 24 horas antes de jugarse la vida en Cusco. Fossati alineó lo de siempre, no arriesgó, siguió confiando en Aldo Corso, apostó por Cesaringa por la banda izquierda. El gran sacrificado viene siendo José Carabalí, titular indiscutible en algún momento Universitario, pero que en los últimos compromisos por la inclusión de Aldo Corso ha pasado a ser suplente, y esto también se debe a la gran polifuncionalidad de Cesaringa, que es un jugador que puede desempeñarse en cualquier posición que lo pongas. Solamente bastaría ver cómo se desempeña de delantero, lo pones ahí e incluso va a hacer gol. Este muchacho viene en ascenso constantemente, por esa razón alineó ayer de titular. Estábamos frente a un cuadro complicado, no tan poderoso de local en este torneo Apertura, incluso tuvieron una derrota con Binacional, pero que tiene figuras interesantes. Bueno, contaba con Adriano Guerriza, que fue su último partido, se irá al fútbol de Israel. Estuvo también Pablo Orustes, Kevin Sandoval, también contamos con un ex crema como Emanuel Paucar y otro en el arco, Patrick Sutsu. Como siempre, Universitario no fue a arrollar al rival. Esto no puedes hacerlo en la altura, claramente, por el tema físico. El equipo se hubiera cansado más, fue reservado, jugó con tranquilidad, sabiendo que también el empate era un buen negocio. Esto iba a ocasionar una definición por goles en la última fecha. Pero Universitario jugó tranquilo. Garcilaso también le tuvo respeto a Universitario hasta cierto punto del encuentro. De ahí adelantó líneas, empezó a presionar más al rival. La U empezó a cometer errores, no podía retener la pelota. Tuvo un par de ocasiones, las más claras fueron de Pablo Orustes. Una que definió a los cielos y otra ante una horrorosa salida de Sebastián Britos, que fuera de eso fue tal vez una de las figuras, porque respondió cuando se le exigió, sobre todo en un tapadón previo, pero que todavía no corrige sus decisiones a la hora de salir. Este tipo de cosas puede costar caro en un partido ante un equipo de mayor jerarquía. Sebastián Britos tiene que tener esa confianza de vuelta del año pasado para no seguir cometiendo estos errores y no recaer en este tipo de circunstancias. De todas maneras, Garcilaso tuvo las mejores oportunidades en un lapso de media hora, no supo concretarlas, el marcador seguía inamovible hasta que la U empezó a salir un poco del sacudón, empezó a jugar más en el medio campo. Estábamos jugando lateralizando la pelota, mucho jugando a lateral, mucho jugando con Cesaringa. Andy Polo en la altura no es mucho de aparecer, sin embargo se cambió el juego por el medio campo y esto ocasionó más creación, un acercamiento de Flores y sobre todo la de Alex Valera, un remate de larga distancia que terminó chocando en el travesaño, bueno, en el palo, y se terminó yendo afuera. Un lamentable fallo de Alex. De ahí vendría un dominio de Universitario pequeño, pero que fue recompensado con el gol de nuestro capitán Aldo Corso, que esta temporada ha conseguido su segunda anotación
después de haber sido héroe en la altura de Ayacucho, vuelve a ser héroe anoche en Cusco, es el capitán de la altura, podríamos decirlo. Ya conseguí rumbo al tricampeonato, claro, es lo que él quiere. De todas maneras, un buen cabezazo de parte de un centro preciso de Edinson Flores, con algo de polémica, podríamos decir sí, porque en la jugada previa se quejó, se reclamó un empujón de Matías Di Benedetto. En realidad no es para polémica desde mi punto de vista, porque el jugador exagera la caída al sentir el contacto de Di Benedetto. No es una jugada que amerita una infracción. El gol es absolutamente válido. Y en un momento clave del encuentro de ahí la U supo manejar el partido. Garcilaso ya no atacó tanto como en la primera mitad. Fue un golpe muy duro el gol, y de ahí lo manejó como quiso hasta los últimos 10 minutos, en el cual sufrió la expulsión de Jairo Vélez. De ahí Jorge Fossati sabía que ya tenía que defender ese gol a toda costa. Por eso metió más piezas de defensa que de ataque. El Tunche Rivera no vio minutos, sí los vio Jorge Murrugarra. Se sufrió la expulsión de Jairo Vélez, entonces que no podrá jugar contra los Chancas. Y estamos hablando de una imprudencia de parte del ecuatoriano, que no supo controlar su impulso por una provocación del rival probablemente. Y la última jugada del partido, ya en el atardecer del encuentro, fue un polémico penal que supuestamente pidieron los de Garcilaso. Viendo la repetición claramente, no hay infracción, hay un toque, sí, hay un toque, pero no es un toque que amerite penal. No todo contacto en el área es señalado como infracción. Esto lo dice claramente el reglamento, es interpretación del árbitro. En este caso no fue una infracción notoria como para ser considerada penalty, y esto permitió que el marcador se mantuviera tal como está y Universitario consiguiera la hazaña en triunfo clave, importantísimo, como lo dije. En la previa era necesario esta victoria para llegar un poco más tranquilos a la última fecha. Se consiguió el resultado en este tramo final del torneo Apertura, que ha tenido de todo. Han habido muchas polémicas relacionadas a Alianza Lima. También ha habido polémica en el arbitraje. No ha sido precisamente un arbitraje del todo honesto, podríamos decirlo de esa manera. Siempre habrá polémicas, siempre habrá interpretaciones, cada persona lo puede interpretar a su manera, eso ya depende de cada uno, pero en la cancha Universitario hizo los méritos para sacar la victoria que lo pone a un paso de ganar en la Apertura, porque supo aguantar al rival en sus momentos de dominio, supo soportar ese fuerte embiste del rival, que en la altura siempre va a querer predominar, y en las pocas que obtuvo Universitario, probablemente la más clara, lo sentenció. Ahora solamente nos queda seguir preparándonos para la última fecha, el último paso, porque sí, estamos a una victoria de conseguir un nuevo torneo, el torneo Apertura, pero no hay que confiarnos. Ya mucha gente se está dando como ganador del torneo Apertura. Esto es totalmente errado. Todavía no hemos campeonado. Estamos a un paso de ganar, pero todavía no. Hay que ir con humildad, con tranquilidad, como se ha venido haciendo jornada tras jornada. No hay que dejar que el pan se nos queme en la puerta del horno. También a la expectativa de lo que pasa en Cajamarca. ¿Cuáles son los escenarios? Simple. Universitario, un triunfo por cualquier marcador le da el título. En caso de empate, Alianza Lima tendría que superar a UTC por 15 goles. Y en caso de derrota, Alianza Lima le bastaría el triunfo por cualquier marcador para coronarse campeón del torneo Apertura. Está claro que Universitario ha demostrado, salvo el tropiezo contra Alianza Atlético en este mismo torneo Apertura, que es un equipo, podríamos decirlo, muy fuerte de local, que presiona mucho, que propone. Sí, todavía la carencia de goles es un problema, pero hay que dar este último paso después de haber logrado este heroico triunfo. En la previa podemos decir que tuvimos una cábala al que los jugadores se entrenaron con el icónico gorrito del Beto Carranza, de aquella corrida histórica en Cerro de Pasco,
que podríamos decirlo que nos dio un poco de buena suerte. Así que con 38 unidades lideramos la tabla de posiciones, 2 puntos encima de Alianza Lima y estamos a nada de conseguir el primer reto.